Listo, perfecto. Muy buenos días, espero que todos ustedes estén muy bien. Me disculpo por anticipado, pues porque todavía tengo tosecitas y cosas así que de pronto puedan sonar duro. Yo igual trato de tener el micrófono alejado de la boca como para que no escuchen absolutamente todo lo que uno hace de sonidos, pero igual van a haber interrupciones. Pues bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la integración numérica, que esto completa un poco lo del cálculo numérico. Nosotros hemos hablado ya de derivadas numéricas y en eso de las derivadas numéricas recordemos que nosotros hemos trabajado con, con las derivadas forward, las centrales, vimos ese concepto del orden de un algoritmo, es decir, cómo se comportan los errores cuando yo disminuyo, por ejemplo, la discretización en el caso de la derivada. Vimos también que podíamos utilizar un método como muy general llamado el método de extrapolación de Richardson, que nos permitía mejorar muchísimo nuestros cálculos y estimaciones de las derivadas. Y pues eso más o menos es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a entender un poco cómo se hace esto del cálculo numérico, la integración numérica, y vamos también a aplicar Richardson. Y luego pues vamos a hacer muchos ejercicios aplicados porque realmente esto de la integral numérica pues se aplica en muchísimas ramas de la física y pues digamos que es bueno que uno sepa que uno lo puede hacer relativamente fácil y en qué áreas lo puede aplicar. Entonces... Respecto a esto de la aplicación numérica, yo quisiera preguntarles a ustedes, por favor, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes vieron cómo hacer integrales numéricas en sus cursos los de cálculo integral? Así hubiera sido con Excel o con Google Sheets o una hoja de cálculo. ¿En algún momento hicieron eso o eran puras integrales teóricas todas? Hay dos personas que han levantado la mano, tres. ¿Y cómo las hicieron? Juan Diego, Juan Leal, Diego, ¿cómo las hicieron? Juan Navas, los don Juanes. Eh, bueno, yo ese curso hace tiempo. Yo recuerdo que lo que hicimos fue, bueno, vimos el método de los trapecios y el método de Simpson para integrales numéricas y ya. Creo que eso fue todo. Ah, ok, ok. Entonces sí vieron, digamos, esas dos implementaciones. ¿Y en dónde lo implementaron, Juan Diego? Cuando yo vi el curso no lo implementamos como lado en ningún software como tal, solo vimos cómo hacerlo. Ah, ok, listo. Perfecto. Se va a hacer un cambiecito acá. Listo. O sea que vieron como más o menos los métodos en que consistían, pero nunca los implementaron. Sí, eso fue. Listo, perfecto. Gracias. Eh, Aquí también escribieron que en Excel. Listo, muy bien. En Excel también, obviamente, se podía hacer una hoja de cálculo. Digamos que yo no sé por qué tanto a veces solo utilizan Office, siendo que el concepto de hoja de cálculo pues es tan general, por eso digamos Office es tan poderoso, pero en general cualquier hoja de cálculo también les permite a ustedes implementar este tipo de algoritmos relativamente fácil, igual las derivadas, los cálculos de raíces. Ojo porque de todas maneras uno debe utilizar las herramientas apropiadas y sus contextos apropiados. Por ejemplo, Excel tiene, no se sabe, y no ha sido confirmado. No se puede confirmar realmente si Excel cumple el estándar IEEE 754 que cumple en Python, C++, Fortran, etcétera, para cálculo numérico en donde uno sabe qué va a pasar con los redondeos y demás. Excel como está en multipropósito, entonces a veces, por ejemplo, convierte unos números en cierto formato a fechas y cosas así, y muchos de esos errores no se pueden distinguir rápidamente. Entonces, cuando uno está haciendo cálculos, yo he visto, por ejemplo, ingenieros haciendo cálculos de esfuerzo sobre la pared de una presa utilizando Excel, y eso asusta. Y eso está mal, porque la precisión no está garantizada en esos casos y para eso hay herramientas apropiadas, pero aún así se hace. ¿Por qué? Porque Excel es fácil. ¿Sí? Una secretaria que haga un uso de Excel no sabe que está programando. ¿Sí? Si uno le dice que está programando, se asusta y no cree, pero lo está haciendo. Entonces, la herramienta es buena. El problema de nosotros, digamos, en general en la vida, es cuando aplicamos herramientas que no son las más apropiadas para ciertos problemas. La experiencia está en saber qué herramientas me sirven más en ciertos contextos y en saber también qué errores ya cometí y tratar de no volverlos a cometer. Uno siempre va a cometer errores, pero los errores idealmente no son los mismos que uno venía cometiendo, son nuevos. Una persona inexperta comete errores viejos y errores nuevos.
una persona experta ha aprendido de sus errores y ahora solamente comete errores nuevos y de pronto ese número también se reduce porque los errores viejos ha aprendido. Entonces la idea es que aprendamos a utilizar bien esas herramientas y por ejemplo en un curso de cálculo integral no está mal que no les enseñen numéricos, sería mejor que lo complementaran con algo numérico introductorio, así sea. Pero lo que ustedes vieron también de métodos de integración numéricas así horribles de los libros rusos, así que uno, mejor dicho, volea y volea y volea y volea y volea y al final le da 1.3. Eso también ayuda a que ustedes generen estructuras cerebrales para hacer métodos de solución de problemas y eso también es una herramienta útil, más abstracta, tal vez no la veo conscientemente, pero también es muy importante. Entonces vamos a ver la forma de calcular estas integrales que van a ser un poco más sencillas porque nosotros nos vamos a limitar realmente, nos vamos a limitar a la parte que es básicamente, espera, yo no sé si se puede rayar, Nancy, que es discretizar. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes lo recuerdan, yo supongo que todavía se está enseñando así. Cuando uno, esto es una presentación que está en la página de presentaciones, ¿no? Cuando uno va a hacer una integral, al inicio, cuando uno le está tratando de meter visualmente el concepto de la integral o la antiderivada, pues a uno le hablan un poco de que tenemos una función y vamos a tratar de calcular, digamos que vamos a hacerlo así de una vez, un área bajo una curva. Obviamente el área, digamos, sería un área asignada porque a veces la curva puede estar por debajo. Entonces, pues áreas negativas es raro, pero pues sí, consigno ya. Y pues cómo calcular esa área, pues entonces uno lo que empieza a hacer son discretizaciones en el espacio, en donde si uno pues sabe que matemáticamente sí hace que estas discretizaciones sean más finas, pues estos polígonos que estamos, con los que estamos aproximando localmente nuestra función van a ser más apropiados. Y la integral la definíamos o se define como esa suma que se llama suma de Riemann, en donde este ancho tiende a cero. Y como este ancho tiende a cero, pues este número de intervalos tiende a infinito. Y si ese límite existe, a eso le llamamos la integral de la curva entre A y B. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a, igual que hicimos con las derivadas, que partimos como la definición de derivada, aquí vamos a partir de la definición básica de la integral y nos vamos a concentrar en algoritmos que nos permitan calcular eso pues, de manera cada vez más apropiada. El algoritmo más sencillo con el que vamos a empezar nosotros es el algoritmo de la regla del trapecio. Y se llama de esa manera porque básicamente lo que uno toma es un valor, entonces yo voy a rayar ahí. Uno básicamente lo que está haciendo en ese punto es, toma una x sub i que limita como con un rectangulito como el lado izquierdo, un x sub i más 1. Eso quiere decir que están discretizados los x y lo estamos indexando por un índice i. Tenemos un valor de la función en f de x sub i, tenemos un valor de la función en f de x sub i más 1. Y la pregunta ahí es, ¿de qué manera yo podría aproximar apropiadamente la función para calcular esa área encerrada bajo esa curva? Y en la primera forma que uno hace es hacer una aproximación de línea recta. Esto es una interpolación que uno está haciendo acá, en donde dice entre estos dos puntos voy a poner una línea recta. Obviamente no es la mejor. Claramente aquí se está viendo que estamos probablemente sobreestimando el valor de la integral. Pero obviamente también, mientras esta distancia de separación h, digamos, sea más pequeña, pues nuestra aproximación sea cada vez mejor. Si no nos concentramos en el computador, sino solamente en la parte numérica. Entonces hacemos una aproximación de línea recta y calculamos el área bajo ese trapecio que queda ahí encerrado, que esa es un área relativamente fácil de calcular, ¿cierto? Entonces yo simplemente cojo el rectángulo. Ese rectángulo tendría como área la base, que lo voy a llamar h por la altura que es f de x y más 1. Y este triangulito de acá pues va a tener un área que va a ser la base, que otra vez es h, por la altura, que es f de x y menos f de x y más 1. ¿Cierto? Esta es la altura, todo esto dividido entre 2. Sumamos esas dos y nos va a quedar esta expresión que tenemos acá. Esta es la propuesta que se hace. La propuesta es, si usted quiere el área entre un pequeño intervalo, esa área aproximadamente va a estar escrita de esa forma que tenemos allá adelante. Y eso es todo. Esa es la regla del trapecio. Ahora,
Si ustedes lo que hacen es sumar sobre muchos intervalos, como está pasando acá, miren que ustedes primero suman esta área, luego suman esta área, luego suman esta área y así sucesivamente. Entonces observen que a medida que ustedes van haciendo la integral en todos los intervalos, hay unos puntos, por ejemplo, como este primer punto inicial que solo apareció una vez, y hay unos puntos que aparecen dos veces, ¿cierto? Una vez como límite inferior y otra vez como límite superior. Eso quiere decir entonces que cuando nosotros calculemos el valor total de nuestra integral, pues más o menos vamos a obtener esta formulación. Yo no sé si aquí está escrita. Sí, está escrita de las dos maneras. Vamos a obtener esta formulación que ustedes ven encerrada en el cuadradito. Esa es la aproximación del trapecio de nuestra integral. Lo que nos dice es básicamente, usted va a definir n puntos. Yo voy a cambiar el color. Usted va a escoger n puntos, ¿sí? En los que va a partir la... A ver si son n puntos o son n intervalos, déjenme ver. Son números de puntos, sí. Número total de puntos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, tenemos un número total de puntos que es 6 puntos. Y los índices van desde 0 hasta n-1, o sea, desde 0 hasta 5. Eso es lo que tenemos en este caso. Eh, si los datos no están separados uniformemente, como ustedes lo ven en la primera figura, sino que están separados con h's que van cambiando, pues uno tiene que hacer esa sumatoria y listo. Eso se da muchísimo cuando uno tiene datos, por ejemplo, experimentales o cosas así, y falló un sensor, entonces uno no tiene espaciamientos uniformes. Pero si los datos están espaciados uniformemente, entonces este pedacito se vuelve un h constante y yo lo puedo sacar de la integral, como pasó acá. Ese h es simplemente la separación. Y ahí uno puede tener en cuenta eso que les contaba, que uno va sumando de a dos veces algunos puntos. Entonces uno al final tiene solo los extremos, acá, los extremos, solamente se sumaron una vez, por eso ellos quedan con el 1/2 todavía, mientras que los otros puntos se suman de forma directa. Entonces este algoritmo que tenemos allá abajo, esa formulación es un caso especial de la que tenemos arriba, en el cuadrado, y es solamente la de abajo para casos de separación uniforme. Y uno puede demostrar, utilizando las expansiones de Taylor, que el orden local de este algoritmo es de orden h al cuadrado. Esto lo que quiere decir entonces es que si yo disminuyo 10 veces mi separación, uno se gana dos cifras decimales localmente. Como hemos visto, lo ideal es mirar si esto existe, o sea, medir esos errores en función de algo, para ver si eso es verdad. Y eso es todo. Ese es nuestro algoritmo del trapecio. Hay muchos más algoritmos. Obviamente, como pasará también con nuestras derivadas numéricas. Miren que, por ejemplo, aquí hay una animación con GeoGebra. Aquí tenemos, voy a agrandarlo un poquito más. Ahí no. ¿Listo? Aquí tenemos cómo controlar el número de intervalos que vamos a hacer nuestra integral. Aquí está la función que se está integrando, una función que es seno de x más x sobre 8. Y aquí hay varios algoritmos. Miren que, por ejemplo, hay algo arbitrario aquí en este punto que fue a quien escogimos de referencia, ¿sí? Yo podía, por ejemplo, decir, venga, si yo en vez de concentrarme como en el punto izquierdo y el derecho, yo me concentrara en el centro, si ese fuera como mi punto de referencia, mi integral, pues, podría dar mejor o peor, ¿sí? Podría ser. Entonces, la regla del trapecio se puede escribir como de varias maneras, utilizando el punto de la izquierda, utilizando el punto de la derecha, utilizando el punto del medio, ¿listo? Miren que independiente de la que yo coja, por ejemplo, el left sum me da 1,1943. Si yo escojo el de la mitad, me da 2,0635. Pero antes de seguir, sería bueno, a ver, esta integral exacta, bueno, ahorita vamos a mirar el valor exacto. Y si yo escojo la de la derecha, me da un poco diferente. Observen que claramente por la discretización, miren que cuando yo escojo como referencia el de la derecha, miren que yo estoy tomando todo este rectángulo y esto está sobreestimando un montón el área, por eso me va por encima. Cuando escojo el de la mitad, cuando escojo este punto que está en la mitad de mis dos valores para tratar de estimar mejor mi integral, pues me da menor. Y si escojo el de la izquierda, me da menor porque ahora estoy como por debajo. Pero todo esto es porque también tenemos muy pocos puntos. Si yo empiezo a aumentar, miren, cuando yo empiezo a aumentar, pues aquí ya no se ve como que todo coincide a lo mismo. Observen que a medida que yo aumento, las integrales como que coinciden a lo mismo. Observen que si yo tomara el punto de la mitad, ese rápidamente se estabiliza.
¿Sí ven? Mucho más rápido que los puntos extremos. Entonces, de pronto es una buena idea utilizar el punto de la mitad para nuestras formulaciones, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a dejar con el punto extremo y listo. Eh, digamos que la idea al final es que si yo aumento muchísimo estos puntos, pues voy a tener una integral que no importa si fue por la izquierda o la derecha o lo que sea, me tiene que dar bastante parecido. Una pregunta, ¿ustedes creen que es buena idea ponerle aquí, no sé, que haga 200 millones de puntos, por ejemplo? Podría eso digamos matemáticamente es una buena idea porque el error disminuye, pero computacionalmente, ¿será que es buena idea hacer 200 millones de puntos? ¿Ustedes qué creen? No creo, porque está ya la máquina. No creo que haya una máquina que pueda con. ¿Por qué crees que no? Porque será hacer el mismo proceso una y una y otra vez, ¿no? Y no creo que la máquina de abasto para hacer ese mismo proceso tantas veces. Supongo que tienes una máquina súper poderosa que da abasto, que tiene la capacidad suficiente para terminarlo en un tiempo finito. Eso es una buena idea, eso es una buena cosa. O sea, probablemente mi máquina requerirá muchos recursos. El escalamiento vertical, ¿qué quiere decir? Necesito meterle más recursos, pero supongo que tienes la máquina y lo puedes correr. Si tú crees que habrá de pronto algún otro problema, Lo que dice en el chat, el tiempo. el tiempo. Entonces vamos a ponerlo en un clúster súper rápido. Entonces resolvimos el problema porque tenemos mucho dinero y compramos un clúster. Pero claro, eso es una cosa importante y está muy bien. Entonces tenemos el tiempo, los recursos. Supongamos que tenemos dinero para resolver el problema de recurso computacional y el tiempo. Hay de todas maneras otros problemas intrínsecos, por ejemplo, como el que dice Diego. Cuando los números son tan pequeños, en las bases de los trapecios, por ejemplo, entonces ustedes van sumando. Digamos que ustedes van en este punto. En este punto ustedes han sumado un valor dado de la integral, pero resulta que este nuevo intervalo que sigue es un número tan chiquito, pero tan chiquito, que incluso multiplicado por la f les va a dar muy chiquito y entonces va a ser prácticamente cero comparado con lo que tienen acá. Entonces su integral no va a mejorar. Ustedes de hecho van a empezar a ignorar pedazos grandes de la integral, porque lo que están sumando es tan pequeño comparado con lo que ya tienen. No sé si recuerdan que esos problemas no existen. Entonces, pues que van a ignorar casi todo lo que tienen allá. Es decir, nos va a volver a pasar lo mismo, exactamente lo mismo que teníamos nosotros con las derivadas. Uno en principio estaría tentado a decir, yo quiero aumentar el n muchísimo. O, digamos, pongámoslo con n, lo vamos a aumentar. Entonces uno matemáticamente espera que cuando uno aumenta el n, el error, que es lo que estoy graficando, pues disminuya. Entonces, pero recuerden que en el computador, el problema de truncamiento, el problema de representación, hace que haya un error que va creciendo con este número de iteraciones. Entonces, realmente nuestro error total lo que hace es algo así. Y siempre va a existir un n óptimo en donde nosotros vamos a tener el menor error posible, ¿sí? Y ese menor error posible pues va a estar como limitado por la precisión numérica del computador que estamos usando. Y el tipo de datos, más bien el tipo de datos, si estamos en un computador que cumple el estándar IEEE, que en el caso de los doubles, ¿alguien recuerda cuál es como la precisión relativa máxima? 16 bits, Muy creo. bien, 1.0 por Creo que 10 a la menos 16. Y si son float, ¿alguien recuerda cuál es como la precisión máxima relativa que tienen estos números? porque se habla -8, ¿no? Casi, -7, -8, pero vamos a ser conservadores y le vamos a poner -7 o incluso -6. ¿Listo? Más o menos. Entonces, dejémoslo en -7. Ok. Eso es como lo máximo idealmente que podemos alcanzar. Nosotros nunca vamos a poder llegar, aunque los doubles, por ejemplo, puedan representar 10 a la menos 300, nunca vamos a llegar a esa precisión relativa. Entonces, este n óptimo que estamos buscando acá va a depender del algoritmo matemático que utilicemos para hacer la integral y va a depender de la representación numérica que utilicemos para nuestros números. ¿Listo? Pero por favor, nunca caer en la trampa o que tengan el computador más potente del mundo, que las integrales va a dar muy bien, porque si le ponen 200.000
intervalos probablemente van a estar por esta zona en donde ya está dominando el error numérico, aunque el matemático sea muy pequeño, eso es verdad, el de round off y demás va a dominar. Entonces ustedes, aunque le metan todos los recursos, les va a dar un valor maluco. Bueno, entonces tener en cuenta eso. Eso siempre nos va a pasar y lo vamos a observar nosotros. ¿Cómo sería la gráfica si yo le hiciera más bien esto? ¿Cómo sería la gráfica si yo le hiciera más bien en función total en función de h? ¿Cómo sería? ¿Cómo creen? Cercanos a H el error es muy grande, pero a cero. Así y luego así, ¿sí o no? Es como lo mismo. Así Es como muy una V. parecida. Sí. Exacto. Es muy parecida, no es igual porque pues esto es como proporcional a 1 sobre n. Bueno, entonces es muy parecida, pero pues tiene un significado, digamos, relativamente diferente. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos primero a concentrarnos en los errores de nuestros métodos y vamos después a hacer problemas aplicados. Mm, ¿qué otros algoritmos hay? Bueno, aquí está la integral. La integral tiene que dar 1.9711. Eso es lo que nos tiene que dar. Está el del trapecio. Ese no es el que estamos utilizando. El trapecio es el que vamos a utilizar. Entonces aquí ya queda 1.9711 para 200 puntos. Obviamente, entre menos puntos tenga yo, pues menos exactitud tengo. Pero entre más puntos, pues va mejorando. Y hay otra técnica que es la de Simpson. Son las dos que vamos a ver. Miren que la de Simpson da muy bien rápidamente. Si ven que la de trapecio para 2 nos da 1.7895, mientras que la de Simpson da 1.9721. Ya está bastante cerca. ¿Cuál es la diferencia entre trapecio y Simpson? Trapecio hace una interpolación lineal, Simpson hace una interpolación cuadrática. Básicamente esa es la diferencia. Entonces por eso es un poco mejor. Si yo empiezo a aumentar, miren que Simpson rápidamente llegó al valor exacto en esa precisión que tenemos ahí. Ya, listo, con 9 puntos. Mientras que trapezoidal sigue pues mejorando y pues bueno, ahí se va acercando. Pero requiere más. Como ustedes pueden ver, diferentes algoritmos convergen pues a tasas diferentes. O sea, Simpson se ve que es mucho mejor. Y pues hay otras más. ¿Alguien sabe de algún otro método de integración así? Esto se le llama también cuadraturas. ¿Alguien sabe de otro método de cuadratura? ¿Parábolas? Parábolas, ese es el de Simpson. Aunque de pronto tú lo dices es en el sentido que hay varias formas de formular el de Simpson y eso es verdad. Hay varias formas de formular el de Simpson y eso puede hacer porque, porque hay varias maneras, digamos, en que escribimos esos pesos. Ya les voy a escribir a qué me refiero con eso. Y hay otro que se llama cuadraturas de Gauss, ¿sí? Gauss, el mismo Gauss de todo. Básicamente ese Gauss hizo toda la física computacional, todos los métodos básicos, porque él incluso, aunque el algoritmo de la transformada rápida de Fourier digamos, se le atribuye en los años 60 a Tukey y otro, no me acuerdo el otro nombre, realmente Gauss, 160 años antes, ya había formulado la idea fundamental de la transformada rápida de Fourier. El método de Gauss en álgebra lineal de Gauss-Jordan, ya también lo había formulado Gauss. La cuadratura de Gauss para hacer integrales numéricas muy rápido, porque pues en ese tiempo no había computadores. Y entonces era muy importante poder hacer cálculos manuales muy exactos. La cuadratura de Gauss es impresionante porque digamos que para este tipo de integrales con apenas unos 2 o 3 puntos da prácticamente el valor exacto. Obviamente tiene un costo en implementación, no es difícil, pero pues Gauss básicamente todos estos métodos fue quien los formuló de la forma que se utilizan modernamente. Entonces la cuadratura de Gauss es otro de los métodos que se utilizan para hacer las integrales. Y pues ustedes saben un truco ahorita. Si ustedes tuvieran solamente trapecio o solamente Simpson, ya saben que mezclándolo con la interpolación de Richardson podrían mejorar muchísimo más sus métodos. De mi momentico. Bueno, entonces con esta pequeña introducción, volvamos a la presentación. La idea es que ustedes ahora pues pasen a hacer la implementación de la regla del Profe, trapecio. ¿Sí? ¿Sí?
Yo tenía una pregunta. Bueno, uno puede usar la interpolación, bueno, también para integrales numéricas, pero también se puede usar para cosas de ecuaciones diferenciales, como el método de Runge-Kutta. Sí, O sea, la digamos que cuando interpolación de nosotros hacemos... Richardson. Ah, eh, a ver, digamos que el fundamento de la interpolación de Richardson es que tú estás discretizando, tú tienes algo numérico, ese algo numérico depende de una discretización y entonces tú, digamos que lo que haces es jugar con dos valores de esa discretización para hacer una interpolación y que te dé mejor. Pensémoslo en una ecuación diferencial ordinaria. Si tú estás, digamos, integrándolo con Runge-Kutta, entonces tú tienes un h, Runge-Kutta tiene un orden que es h a la 4, se lo vamos a ver más adelante. Y h le estoy llamando el delta t. Entonces efectivamente tiene una dependencia de la discretización. Pero ¿cuál es el problema que veo yo ahí? Tú normalmente cuando estás haciendo una integral, digamos, de una ecuación diferencial, tú quieres como todos los datos desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Pero la interpolación de Richardson no te va a arreglar los datos en cada uno de los puntos, sino solamente, digamos, uno de los datos. Tú sacas cuánto te da en el tiempo final el valor para este discretización h y cuánto te da en el tiempo final la posición, digamos, para un tiempo h medios. Y pues al final tú puedes como tratar de utilizar extrapolación de Richardson para mejorar ese aspecto, pero solamente te lo mejora en un punto. Entonces allá, digamos, no se usa realmente mucho, sino que se usan son algoritmos que tienen mejores órdenes y que tienen, digamos, autoadaptabilidad, porque como estamos hablando ya de un sistema dinámico, a veces ocurre, pero también se puede ver en estos casos. Puede ser que tú tengas una integral, y de hecho existe acá también ese caso, en donde la integral viene así tranquila, 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 y de repente se mueve así un montón la dinámica y luego vuelve a ser así, ¿cierto? Entonces digamos que es probable que tú necesites que acá haya un h específico de cierto tamaño, pero que ese h se vuelva mucho más chiquito en las zonas en donde pues tienes una dinámica más grande. Y así como hay métodos adaptativos aquí con la regla del trapecio, que al final te bota una integral, o sea, te bota un número y por eso aplicamos Richardson para mejorar la estimación de ese punto, de ese número. Allá en la parte de ecuaciones dinámicas existen métodos que te va a dar pues una mejor estimación, pero recuerda, lo estás sacando en muchos puntos porque tú estás sacando como la evolución temporal de algo. ¿Listo? Yo pienso que por eso es que Vale, no se ve allá, profe. porque tú lo quieres como en un rango, tú no lo quieres en un punto. Esa sería mi hipótesis de por qué no se ve mucho allá. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo, gracias por la pregunta. Vamos a ver si de pronto hay alguna pregunta anónima. Ninguna, listo. Bien. Otra cosa que quiero que ustedes observen antes de salir, digamos, a la práctica, pues como tal, es que si se fijan en esta integral que tenemos aquí arriba para uniformemente espaciado, que son los ejemplos que vamos a hacer, nosotros estamos diciendo que el valor de la integral es 1/2 por f en x0 más 1 por f en x1 más 1 por f en x2 más más 1 por f en x n-1 más 1/2 por f en xn. Bueno, aquí como se puede observar, por culpa de estas cosas, tenemos n más 1 puntos, o sea, n intervalos. N intervalos implican n más 1 puntos. Bueno, miren que esta sumatoria se puede reescribir, esto de acá, yo lo puedo reescribir como una sumatoria de unos pesos por f evaluado en un xy, ¿cierto? En este caso los pesos son 1/2, 1, 1, 1, 1, 1, 1/2 para la regla del trapecio. Vamos a ver más adelante que Simpson también se puede escribir de esta manera, como unos pesos por una función evaluada en ciertos puntos, y básicamente todos los métodos se están escribiendo así. Uno lo que hace es jugar con la ubicación de los puntos y con los pesos. Gauss lo que se dio cuenta fue pues eso, dijo, bueno, estos dos se escriben así. Entonces, de pronto, yo lo que puedo hacer es preguntarme dónde debería poner yo estos x sub i, o sea, jugar con la posición de los x sub i
de tal manera que él pudiera calcular la integral de la mejor manera posible. Entonces, él decía, bueno, vamos a asumir que yo puedo aproximar mi función como un polinomio de grado n, si tengo n puntos de grado n, cosas así de ese estilo, no es n-1, perdón, ni siquiera, si tengo n puntos, lo aproximaba como un polinomio de grado 2n-1, lo interpolaba de esa manera, calculaba entonces la integral y luego lo que hacía, hay varias formas de tratar de deducirlo, pero la idea es que uno minimiza el error. Entonces al final a él le salían unos valores de en dónde deberían estar ubicadas estas cosas y además los valores del W sub i. Y resulta que entonces si yo tengo 3 puntos, estoy aproximando con una precisión que sería 2 por 3, 6 menos 1, 5. O sea, es como un polinomio de orden 5. Entonces puedo aproximar muchísimas funciones de forma muy exacta con muy pocos puntos, con apenas 3 puntos. Pero pues para poder tener estas posiciones de forma apropiada, lo que se hizo, lo que se hace antes para hacer la interpolación es cualquier intervalo a, b que uno está interpolando, lo trasladamos al intervalo menos 1,1. De una forma lineal, se hace una transformación lineal para hacer eso. Y entonces al final todo se escribe en términos de funciones que caben en este intervalo y como yo voy a interpolarlas, pues uno busca algunos polinomios que cumplan ciertas propiedades en ese intervalo. Polinomios como los de Legendre, los de Laguerre, esas funciones especiales que ustedes de pronto van a ver después, cuando vean matemáticas especiales. Esas funciones especiales pues tienen precisamente propiedades útiles dentro de estos intervalos y sirven para poder expresar cualquier función arbitraria, pues, se vuelven como una base, como cuando ustedes tienen vectores y entonces escogen una base para representar los vectores. En términos de funciones también sucede lo mismo. Yo puedo tener funciones base que me representan a mis funciones. La base que ustedes conocen, pues es x, bueno, 1, x al cuadrado, los polinomios. Esas son las expresiones de Taylor, ¿sí o no? Pero hay muchas otras bases que uno puede utilizar, que cumplen, que son ortogonales y demás, aunque sean funciones. En esos espacios se cumplen, como si fueran vectores. Entonces, todo esto fue lo que hizo Gauss y al final, pues, generó un método muy potente que requería pocas evaluaciones y tenía muy buena precisión. Eso es lo que implementan las librerías más potentes y científicas para hacer estos cálculos de las integrales. Nosotros vamos a quedar con cosas muy sencillas, pero cuando uno está haciendo cosas serias y que uno requiera verdaderamente mucha precisión y demás, puede irse con la cuadratura de Gauss. Porque al final, la clave de todo esto es que el problema yo lo puedo representar así, ¿sí o no? Como un promedio ponderado. Y juego no solamente con los promedios, que es lo que hace uno tradicionalmente, perdón, con los pesos, que es lo que hace uno tradicionalmente, sino que jugamos con las ubicaciones de nuestros puntos. Ese fue el cabezazo, pues, de Gauss. ¿Listo? Volviendo entonces acá al tema, tenemos entonces en esta parte de Numerical Integration, hay un par de videitos. Hay un videito ahí de este canal que a mí me gusta mucho, no sé si ustedes lo conocen. ¿Alguien aquí no conoce el canal de Three Blue, One Brown? ¿No lo conoce? Levante la mano para saber qué tan popular es eso. María Valentina no lo conoce, Adriana. Hay varias personas que no lo conocen. Bueno, yo les recomiendo ese canal, a mí me parece muy, muy chévere, Andrés, para que, para que vean muchos conceptos, digamos, matemáticos, los ilustra muy bien eso es una librería que él mismo escribió y permite como entender conceptos de forma gráfica, no reemplazan una clase, la complementan, pero es muy útil. Si ustedes, por ejemplo, ven esta parte de las integrales y el teorema fundamental del cálculo, lo voy a poner un poco rápido para que ustedes vean. Esto, digamos, está dirigido a que ustedes puedan entender mucho mejor las cosas. Entonces, digamos que, bueno, ahí empieza a hablar de la integral, está utilizando el carrito, voy a dejarlo un momento. ¿Ustedes han escuchado? No, profe, yo no lo escucho. ¿No? No, Creo que ya sé que debo. ¿Y ahora lo están escuchando o no? No. No se escucha, listo, no. Eso es una locura. Bueno, lo importante, como ustedes pueden ver, es muy bonito. Estas son animaciones que él hace, mire que tiene, digamos, LaTeX ahí metido. Él las hace en una librería que escribió en Python. No es tan fácil de usar, pero sí es fácil.
Tampoco es tan complicada, pero genera pues estos videos lo más de bonitos. Pero pues él lo que está diciendo entonces es que la idea es que ustedes tienen como una medida de la velocidad, perdón, de la velocidad, por ejemplo, y quisieran integrar eso para saber cómo es la posición en función del tiempo, ¿sí? Eso se tiene, uno cuando mide con los celulares, por ejemplo, esos sensores puede tener ese tipo de cosas. Y pues bueno, vamos a salir un momentico, les voy a mostrar que este canal pues tiene varias playlists que son bastante útiles. Miren que tiene conceptos de álgebra lineal, para que uno entienda, de machine learning, de neural networks. Esto es muy útil para uno poder entender un poco lo que está pasando con esas convoluciones y un montón de cosas raras que ocurren ahí. Ecuaciones diferenciales, todos los campos de soluciones, eso vamos a ver un poquito nosotros hacia el final de este curso. Incluso, por ejemplo, habla del COVID, él hizo unas simulaciones de agentes para mostrar, por ejemplo, qué pasaría si uno empieza a aislar. Bueno, aquí esta no tiene aquí exactamente, no tiene exactamente eso, pero si uno empieza a aislar, ¿dónde está? Aquí, simulando una epidemia. Entonces, él empieza a mostrar cómo sería el hecho de que uno, primero inicialmente tenga todo el mundo por ahí andando, digamos en Transmilenio, ¿sí o no? Donde la probabilidad de encontrarse uno con el otro, pues al final va a ser alta. Entonces, modelándolo por agentes, él empieza primero a explicar el modelo SIR, que es un modelo que vamos a utilizar en algunos de los proyectos finales. ¿Y qué pasa en el modelo SIR? El modelo SIR asume que, por ejemplo, que todos los agentes se encuentran con todo el mundo. Pero entonces él empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un sitio como un nodo donde pasa todo el mundo en algún momento dado y pues la infección crece muchísimo? Y recuerden, por favor, que el objetivo de las vacunas no era que la gente no se contagiara, ni lo es. El objetivo de las vacunas es que no se contagien todos al tiempo de tal manera que, digamos, si esta línea representa la saturación del sistema de salud, no se sobrepase. Y los antivacunas, una de las primeras cosas que dicen, falsas, obviamente, es que la vacuna no evitó que la gente se infectara. Pues es que ese no será el punto. Uno se va a infectar. El problema es, lo que uno quiere es que los síntomas no lo manden al hospital, a todos al mismo tiempo, de tal manera que se muera mucha más gente que la que se debería morir, lastimosamente. Entonces empieza a jugar con ese parámetro R, tal vez ustedes lo escucharon algunas veces en las noticias, un parámetro que uno define en estos modelos que le dice qué tanto se va a contagiar la gente. Bueno, aquí ya todos quedaron removidos, pero entonces si uno los tiene separados y solo genera ciertos, la enfermedad empieza en cierto sitio y solo hay cierta movilidad en estas zonas, pues llega un momento en que si uno permite la movilidad, pues al final todos se van a empezar a contagiar si no hay restricciones. Entonces, al final, pues él empieza a jugar. Vamos a tratar de qué pasaría si uno, qué es identificar y aislar. Identificar y aislar quiere decir que estamos tomando muchas pruebas gratuitamente por toda la ciudad, identificamos a la gente que se enferma y los aislamos. Que eso idealmente era lo que hacía en Bogotá, o bueno, todas las ciudades, ¿cierto? Pero la gente no se aislaba. Eso cuando dicen, no, que vamos a confiar en el ciudadano que se aísle, eso es puro cuento. Por cada persona con la que uno tiene contacto, uno va a tener contacto indirecto más o menos como con 10 personas. Y la gente, pues, al final no se protegía, no usaba el tapabocas y no sé qué. Entonces, si uno realmente detecta y trata de aislar a la gente y los va metiendo como que quédense en su casa, pues no lo vamos a hacer campos de concentración de enfermos, porque imagínense el problema, el escándalo. Entonces, se controla muchísimo la enfermedad. O sea, de hecho, no hay picos, pero esto implica una testeo masivo, que aquí no ocurrió, de todas maneras, ¿sí? En algunos sitios sí ocurrió, en otros no. Entonces el testeo masivo sí permite, y si la gente se regula, pues que se baje la cantidad. Y de hecho sí se evita que se contagien. Y eso, pues bueno, de nuevo, no es que la vacuna evite eso, sino que da tiempo para que la gente se vacune, ¿sí? Y entonces hay gente que no se tuvo que aislar nunca. Dependiendo de qué tanto se haga la cuarentena o no, entonces se va jugando. Y bueno, es una cosa muy chévere, miren lo que es muy, muy gráfico, este canal es muy bonito para uno poder entender cosas, está en la parte de ecuaciones diferenciales, entonces entender, digamos, estos campos de soluciones, cómo son cuando uno tiene, digamos, está la dinámica del amor, que uno puede modelarla de forma lineal, cuando, dependiendo de los valores que uno le ponga ahí para saber si alguien responde o no, entonces si se van a enamorar o no. Este, por ejemplo, es una persona que se enamora, el otro es como indiferente. Entonces uno puede encontrar cómo se comportaría. Eso es una relación tóxica, por ejemplo, porque si ven que va a estar oscilando como entre que ambos se aman mucho
y llega un momento en que se odian mucho y luego uno ama y el otro odia y así sucesivamente. Y aquí está mostrando pues los campos de solución. Nosotros vamos a obtener esto, pero de forma estática. Y sin embargo, aquí pueden ver la dinámica de cómo se comportaría en ese tipo de situaciones. Yo les recomiendo muchísimo este canal. Realmente es muy útil porque la visualización es muy importante, que es una idea que ustedes de pronto es bueno que se la lleven también en general para su carrera. Visualizar. A mí se me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, yo no lo estoy escuchando a ustedes, pero ustedes a mí sí. Espérense que voy a quitar esto. Voy a volver a compartir sin el sonido. Listo. ¿Me confirman otra vez que me escuchan? Escucho. Listo. Yo ya los escucho. Se los recomiendo. Realmente tiene muchas cosas útiles. Andrés, ¿tú tienes una preguntita? No, señor, que la mano levantada desde la vez que preguntó. Ah, listo, listo. Listo, ya la puedes bajar, no te preocupes. Vamos a ver acá. Profe, ¿ese O se refiere a la Big O Notation? Sí, 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 sí. Es básicamente esa la Big O Notation. Lo que pasa es que la Big O Notation normalmente en estos casos tendría a hablar del tamaño del sistema. Entonces el tamaño del sistema es con el N mayúscula. Pero aquí la estamos utilizando con H. Es proporcional, ¿listo? Es como la misma cosa. Será como N a la menos 2. Pero sí, ese es el Big O Notation. Ajá. Si tú estás viendo algo de algoritmos y ese tipo de teoría de complejidad o algo así en los algoritmos. ¿Listo? Entonces a trabajar van ustedes a implementar la regla trapezoide. Aquí en la página, digamos, de referencia, tenemos una plantilla. Esa plantilla, entonces miren lo que está haciendo. Vamos a explicarlo un momento. Quiero que utilicen esta plantilla, ustedes se las van a copiar. ¿Listo? Ahí se las envié. ¿Qué lee la consola? Lee el número de, yo no sé si es de puntos o de intervalos. Bueno, no importa. Piensen que es el número de intervalos. Y miren que esto que estoy haciendo acá, ¿esto cómo se llama? Esta estructura que está aquí escrita, ¿qué es? Una función lambda. Una función lambda. Una función. Sí. Muy bien, una función lambda, excelente. No captura nada, recibe un argumento y retorna esto. Es pura gomelería, o sea, no voy a definir la función que voy a integrar acá, sino que voy a definirla como una variable que se comporta como una función para hacer mi integral. Simplemente es eso. Por eso, pues nuestra función de trapezoide regular, regular quiere decir que es uniformemente espaciado, pues es una template que va a recibir cualquier cosa como función para integrar. Entonces va a recibir el lado izquierdo, el lado derecho de mi integral, el número de puntos que voy a utilizar y la función que voy a integrar. Pues miren, aquí defino la función que quiero integrar dentro de la función main y luego lo que voy a imprimir es un mensaje en donde voy a decir para este número de puntos, la integral entre 0 y pi de esta función con estos n puntos me da lo que sea, lo que me retorne esta vaina. Y ustedes tienen que implementarlo ahorita en grupo, la template. Esto es pi. ¿Listo? ¿Y qué me les iba a preguntar acá? Bueno, no sé, la que vamos a integrar es esto. ¿Cuánto debería darnos la integral entre 0 y pi? Integral entre 0 y pi de seno de x por dx va a ser igual a menos coseno de x evaluado entre 0 y pi. Coseno de pi es menos 1 por menos 1 da más, entonces más 1, menos coseno de 0. Esta vaina es 1, menos por menos da más, entonces al final me va a dar 2. Eso es lo que nos tiene que dar. Bueno, y cuando yo lo ejecuto con N20 me está dando 1.97631. Entonces lo que tiene que hacer es implementar la función de trapezoide. Siguiendo pues lo que hemos visto de que es el trapezoide. Si quieren les voy a copiar la regla de trapezoide regular al chat. ¿Les queda claro qué tienen que hacer o tienen alguna pregunta? ¿Parece bien? ¿O sí? Ah, sí, listo. Gracias, María Valentina, por estar participando. ¿Preguntas o no hay preguntas? Parece que no hay. Voy a crear los rooms y van a tener 15 minutos para implementarlo. El room 1 se va a quedar acá para que quede grabado. Luis Felipe Ramírez, Nicolás Gómez, María Valentina Vega y Juan Felipe Sánchez. Ustedes quedan acá y van a quedar grabados. Entonces, nos vemos en 15 minutos. Y tienen que enviarla. Aló, aló.
Ahora se me escucha a mí. Sí, Ah, ahí listo. se lo escucha. Vale. Bueno, entonces pues no deberíamos iniciar a poner pues las variables y eso. O sea, Pues listo, entonces a ver, según la formulita esa que mandó el profe, el H, por ejemplo, de la formulita, ¿qué sería en el código? eso mismo yo iba a preguntar, eso es lo que no sé. Bueno, esa es la duda. Mm, no sé. La verdad, no sé. H no sería lo mismo que ha dicho el profesor la vez pasada, que era pues el intervalo. No sé. Creo que escribieron H es igual a B menos A. Sobre N, sí. Ah, ok. Pues podrías poner primero H es igual a B menos A sobre N. Tiene como una que es H primero. Y luego ponemos la fórmula como tal general. Es un double. Luego ahí pondríamos la fórmula general, que es lo que retorna. Entonces, podría poner como double integration es igual a H y vamos haciendo la fórmula. ¿Cómo es que es? Double, pues pon un nombre cualquiera. Eso sería igual a H y todo eso está entre paréntesis por. O sea, creo que el un medio se refiere solamente no, veas, se refiere a las funciones, pero ahí deberíamos hacer otro paréntesis, ¿me explico? Porque estás haciendo h por un medio cuando debería ser h por y el un medio está multiplicando las dos funciones. Exacto, como otro paréntesis. Pero pondría otro paréntesis, ¿me explico? O sea, está h por y luego está todo en paréntesis todo lo que escribió, lo que es la fórmula. Y el un medio está multiplicando solamente el fx sub 0 más fxn. No está multiplicando todo. Y también ahí en integration, creo que no sería h igual a mp, sino sería a por b, ¿no? O era a más b, ¿cómo era lo que había dicho? Es B menos A sobre N. b menos a, eso. B menos a en paréntesis. Para que pues no. Exacto. Tengo una duda ahí que creo que es algo confundido. O sea, x, exactamente. X sub 0 sería a. Ok, vale. Sí, sí, el inicial está. Bien, empezaría b. Listo. Por si acaso Luego, tengan cuidado, por si acaso tengan cuidado con ese un medio, ¿no? Recuerden que eso se va a truncar a un cero. ok. Y también recuerden que pues tengan cuidado con los paréntesis, ¿cierto? Porque ahí lo que están haciendo es 1/2 y eso multiplicado por lo que está allá, pero no está ni siquiera el símbolo de multiplicación, ¿listo? Entonces, por, Y creo que ¿listo? deberías poner un medio en paréntesis para que no pase Eso. eso. Y pon 1.0 y 2.0. ¿Por qué pondrías ahí un ciclo for? Creo que es para la parte de la sumatoria que va después de eso, ¿no? Sí, pero eso va creo que por fuera. O sea, no va dentro de eso. Me explico. Porque si lo pones en el for con la fórmula de abajo, vas a repetir también lo que no tienes que. ¿Cómo sería entonces? Pues yo pondría la sumatoria por separado y luego la sumatoria lo pongo al final. O sea, me explico. Lo que pasa es que, bueno, no sé, intentamos primero implementarlo y luego ya la ubicación, la verdad. No entendí lo que. Ya sé qué te refieres. Sí, exactamente así. Así es lo que yo también decía. Y luego eso retorna la suma. Exactamente. Y en la formulita entonces diría ahí que el for sería de i1 hasta n-1. Pues ahí tendrías que poner la función, ¿no? O sea, ahí tendrías que poner la función primero. Y ahí x sub i se refiere a. Bueno, eso no, la verdad no lo entendí del todo tampoco. Vamos. Deberías volver a poner otro paréntesis en la función a más y sería pues primero un y luego va sumando hasta que dice n-1, perdón. Ya sería menor o igual, digo, sí, menor o igual a n-1, exactamente.
Ahí sería el punto y coma. Te falta ahí poner el punto y coma, exacto. Y ahí sería entonces si la de la suma es igual a la suma más la función. Aunque creo que la función deberías declarar como un valor, no sé qué tipo E o lo que sea. Luego el E es igual a eso. Y ahí, pues la suma más el valor. Punto y coma. Y en teoría ya está implementado. Pero ahí, exactamente. Y ahí retorna. Interacción, sí. Entonces ahora es. Creo que tienes que poner un valor y es 20. Cuando pongas 1.9958. No nos da lo mismo, de hecho. Pero un valor similar. Acá dice que da 1.97131 en la solución. Voy a pasar mi nombre también para que ya los pongas. Pues creo que ya está bien, o sea, como que se da un poquito diferente, pero pues ya como para mandarlo que ya casi llega la hora, ¿no? Quiero que sepa alguna paréntesis. Bueno, haz eso, la de 1.0 sobre 2 en vez de 1.1 sobre 2. Que es, antes de tomar el pantallazo, ponle ahí está 1 sobre 2, es 1.0. Ya, así, ya, pues mandarlo. Creo que tienes que tomarle screenshot. O bueno, está en tareas. Y adjuntar screenshots que incluye así. No, pones la página y pones Control Shift S y se toma screenshot. O ven. ¿Quieres ponerlo? Yo le tomo screenshot y te lo mando por el chat. Poner Sí, hágale. el chat. Y le pones, creo que si lo copias no te deja, pero si lo descargas sí. Yo lo mando mejor, a ver, tareas. Que ya. Que alguien la mande, aunque sea uno. Ya lo envié. Listo, vale. Bueno, ¿Con cuántos debe dar ese valor? Profe, no se le está escuchando. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Listo. ¿Preguntas tienen? ¿Alguna dificultad? ¿No? Listo. Entonces, vamos a ver la solución. Espera, miramos aquí. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Listo. Entonces, la solución que yo les muestro no es obviamente la única forma de hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo. Yo defino un h, lo defino constante simplemente porque sé que no lo voy a cambiar, entonces quito el permiso de cambiarlo para no cometer errores. Yo voy a calcular el resultado en algo que le llamo suma. Entonces la suma la inicio con un medio de la función evaluada en A, que es x0, más la función evaluada en B, que es el último punto. Eso es lo que tenemos acá, ¿cierto? Un medio de la función en el primer punto más la función en el segundo punto. Bueno. Y luego empiezo a hacer una sumatoria. Los índices básicamente son desde igual a 1 hasta n-1, es exactamente idéntico. Aquí le pongo menor, o sea, va hasta n-2, simplemente por un cambio en la indexación, pero no más. Entonces empieza en 1 hasta n-2, más, y voy calculando cuánto vale cada x. Cada x va a ser el mínimo, o sea, en donde yo arranco, más i veces h. Y le voy sumando la función. Observe que eso es lo que me dice acá esta sumatoria. Va sumándole la función evaluada en sx sub i.
Entonces, pues voy sumando, ya al final retorno todo esto multiplicado por h. Algunos de ustedes multiplican por h aquí directamente, bueno, lo que sea, yo la guardé para el final, para hacer la operación solo una vez. Y pues esto ya es nuestra solución. ¿Preguntas ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún cambio muy fuerte comparado con lo que hicieron o sigo? Nosotros en realidad hicimos la suma, la adición, la iteración, la hicimos sobre más h, pero no nos dio. ¿Por qué? O sea, ahí le pusimos y empieza en A más h y termina es menor cuando es menor que b y iba aumentando i más h veces. O sea, A ver si i te es igual entiendo. a i más h. Digamos que el for lo hicieron fue así, si te entiendo. Digamos que y entonces es un double. Empiezan A, lo hicieron mientras A sea menor o igual que B para que lo incluya, digamos. Y lo que hicieron fue, perdón, y más igual, o bueno, igual a I más H, ¿así? ¿Es que me dices? Sí, sí. Entonces, digamos que cómo sería la forma correcta de escribirlo si fuera así todo completo. Entonces, vamos acá. Creo que el error estaba en el doble. Se dejó como int y ya. Sí, ¿cierto? Claro, Cuando él dijo si lo pone double, yo como, también pensé lo Sí, mismo. no. si lo pone como entero, entonces como h es un número tan chiquito, cada vez que ustedes le sumen eso, porque h en principio es menor que 1, pues les va a dar el mismo i, entonces nunca les va a dar bien. Por eso yo lo puse como double. Y entonces aquí tocaría ponerle que este man es i y esto no existe. Esta sería como la forma correcta de implementarlo si lo hacen así. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque recuerden que cuando uno suma números flotantes, las sumas no dan exactamente como uno las tendría matemáticamente. Entonces es probable que uno no le dé exactamente b al final. Entonces puede ser que se coma un puntico, pero bueno, si h es suficientemente grande, no importa. Si quieren compartir la pantalla, lo miramos. ¿Sí? Ahí está, profe. No, ya con el H sí ya no servía. Acá. Déjame ver. Acá ya le pusieron double y igual a más h. Muy bien. Hasta ahí menor que b y más igual a h. Sí, yo creo que era el double, ¿no? Sí, yo también creo Sí, que era sí, el sí, double. lo acabamos de probar. Sí, mucho cuidado con los tipos de datos. Sí, vale, profe. Bien, muy bien. Listo. Entonces, digamos que este código. Quitar esto de acá. Este código lo voy a poner en el repositorio para que usted haya puesto la plantilla en el repositorio. Listo, se fue. Y bueno, digamos que con esto terminaríamos esta pequeña introducción de las integrales. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa si ustedes tienen datos que no son uniformes? Realmente esto lo vamos a ver un poco después, utilizando arreglos, esto no lo hemos visto. Pero entonces lo que uno tiene que hacer es volver a la definición del método, en la que tenemos acá. Y ¿Puede obviamente si los compartir datos no son... pantalla, por favor? Ay, sí, perdón, gracias. ¿Ya la ven? Sí. Muchas gracias. Entonces tenemos que volver a la definición, ya no vamos a utilizar lo que tenemos acá de espaciamiento uniforme, sino que en general si los datos no son uniformes, entonces utilizamos pues esta definición del trapecio, ¿sí? Porque miren que la distancia x y más 1 menos x sub i, pues ya no se está tomando como una constante que pueda sacar yo por fuera de la sumatoria, simplemente es eso. Entonces eso es lo que hacemos cuando tengamos datos no uniformes. Volvamos acá a la presentación. Entonces ahora viene, digamos, cómo implementaríamos Richardson nosotros para nuestra función de trapecio. ¿Se acuerdan de Richardson, cierto? Nosotros entonces decíamos que con Richardson podíamos mejorar nuestras estimaciones. ¿Sí?
de algo que depende de una discretización. Esto es un valor que depende de una discretización, entonces vamos a utilizar exactamente lo mismo que teníamos aquí antes. De hecho, aquí, bueno, está implementado el trapezoide regular. Aquí está el regular. Más adelante estaba la solución. Tengo que corregir eso porque si no, lo hubieran visto. Y miren que Richardson, entonces, a ver, recordemos que Richardson tiene, nosotros lo vamos a hacer como un apuntador, perdón, como una template. Va a recibir el A, va a recibir el B, lo misma cosa, el N, va a recibir la función y va a recibir el orden. Entonces, cuando nosotros llamemos a Richardson en nuestro código, ¿dónde está? Acá. Recordemos que el orden de nuestro algoritmo era orden 2. Nosotros habíamos dicho que el orden de nuestro algoritmo era orden 2. Entonces, ese orden aquí, pues, vale 2. Y lo que vamos a hacer con este código es compilarlo, correrlo y verificar que nos esté dando, pues, digamos, este es el trapezoide regular, lo estamos haciendo con n puntos, luego lo estamos haciendo con 2n para comparar, y luego lo estamos haciendo con n otra vez, pero utilizando trapezoide, con Richardson, para ver cómo nos va a dar. Este código ya es más fácil en el repositorio, aquí donde lo estoy enviando, o que se los copie. ¿Alguien quiere que se lo copie en el chat? Dígame, por favor. Sí, por favor. O sea, no es que me tengan que decir por favor, sino que me dijeran. Por favor, me digan, aquí un subtítulo. Richardson más trapecio. Ahí está copiado. Entonces, yo lo voy a compilar y lo voy a correr. G++, Richardson trapecio. Aquí me dijo que estoy cometiendo un errorcito, ¿no? Este error, ¿cómo lo resuelvo? A ver si ustedes me ayudan. Miren el error que... Habría que poner que el compilador compile con C++11. Muy bien. STD igual a C++. Por defecto vamos a utilizar nosotros el 17 siempre, por mínimo. Entonces ya, eso es lo que nos está diciendo. Yo no entiendo qué es un auto, eso es una C++11 extension, bla, bla, bla. Entonces, si nuestros compiladores son viejos, es mejor asegurarnos que utilizamos el estándar C++17. Y ejecuto, con ese miro si este código requiere un argumento de la línea de comandos. La n, ¿cierto? Te lo voy a decir, hágalo con 20 otra vez. Y miren que la integral, olviden eso de la no regular. Ahí coincide. Con 20 puntos nos da 1.97131. Con 40 puntos nos da 1.99281. Pero miren que con 20 puntos, pero con Richardson nos da prácticamente 2. 1.99998. Corran ustedes y ejecútenlo y pues ahí están dándose cuenta de nuevo que Richardson es buenísimo para este tipo de problemas. Es como si hubiéramos hecho el n igual a 200, no a 40. De hecho, déjenme yo hago ese cambiecito rápido. Ah, mire, con 200 nos está dando 2, con Richardson nos está un poquito menos, pero pues prácticamente también es 2. Con 2000. Ay, claro, multipliqué por 100. Ay, Dios mío, perdón. Entonces observen que, digamos que uno podría decir que Richardson incluso le está dando mejor que haber multiplicado por 10 veces los elementos. Mira que con n igual a 200 nos da 1,99971, mientras que con Richardson con 20 nos da 1,99998, que es muchísimo, está mucho más cercano de 0. Entonces ahí está otra vez nuestro Richardson salvando el día y ayudándonos a estimar mejores nuestras integrales. Bueno, preguntas hasta este momento tienen. Nada. Si alguien tuvo algún problema corriendo este código, compilando, listo. Entonces hablemos ahora del otro método, que es el método de Simpson. El método de Simpson, entonces lo que hace es, en vez de hacer lo que hacía el trapezoide, que es hacer una interpolación lineal entre un punto A y un punto B, si tenemos, ay, salió un corazón. Así de torcidos hago yo los círculos, ¿no? Entre A y B. Lo que estamos haciendo ahora es que otra vez entre A y B estamos utilizando un punto intermedio, como ustedes pueden darse cuenta acá, ¿sí? Esto es sobre 2, para hacer una interpolación parabólica sobre nuestros dos puntos. Esa interpolación parabólica en general va a aproximar mejor nuestra integral, pues claro, es un polinomio de mayor grado, que lo que teníamos originalmente, ¿sí?
Entonces, eso es lo que hace básicamente la regla de Simpson básica que estamos viendo nosotros acá. Entonces, necesitamos 3 puntos porque una parábola tiene 3 constantes que vamos a determinar. Y pues, cuando uno hace el cálculo de cuánto deberían valer esos puntos y demás, la integral de Simpson entre 2 puntos, A y B, bueno, más bien, el valor de la integral aproximado por el método de Simpson entre A y B, pues es lo que ustedes observan en esta regla, ¿listo? Esto es como en un intervalo fijo. Simplemente es B menos A por un sexto, F en A, F a la izquierda, F a la derecha y 4 veces F a la mitad. De nuevo, como pueden ver, son como unos pesos, ¿cierto? Esto es como un sexto, 4 sextos y un sexto. ¿Sí o no? Tenemos esos sextos, eso suma 1, un promedio ponderado. Es la misma formulación de antes, simplemente estamos introduciendo más puntos y estamos cambiando los pesos. Y esta regla de Simpson es buenísima. Tiene que la regla de Simpson, el error de la regla de Simpson es proporcional a B menos A la 5, localmente. Pues cuando yo ya la escribo en términos de una integral que tiene muchos pedacitos, entonces voy a tomar estos pedacitos de tamaño h, ¿listo? Y cuando yo haga la sumatoria, quiero que, a ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Digamos que yo tengo unos puntos intermedios por acá. Y cuando yo empiece a sumar, de nuevo me va a suceder que hay unos puntos que van a aparecer 2 veces que se van a sumar. Y hay unos puntos que van a aparecer solamente una vez, como estos puntos intermedios. Cuando uno haga todo eso, va a llegar a la fórmula que tenemos ahí abajo, ¿sí? Esa es la fórmula de Simpson, que nos está diciendo, mire, si usted está integrando entre el punto A y B, pero lo discretizó, para que no se confundan, o sea, hicimos muchos pedacitos por acá, lo discretizó, entonces la aproximación de Simpson le dice que tiene que sumar de esta manera. H tercios, este término. La función evaluada en el punto inicial, la función evaluada en el punto final. No tiene nada raro. 2 veces la suma sobre los puntos que son pares. Eso es lo que tenemos acá. 4 veces la suma sobre los puntos que son impares. Eso es lo que tenemos acá. Y eso implica, como ustedes ven aquí estos límites, eso implica que el n que vamos a mandar siempre tiene que ser par. ¿Sí? Para que esto tenga sentido, el n medios. Entonces, señora. ¿O señor? Listo. Entonces, esto es la regla de Simpson. Simplemente hay que implementarla de esta manera. Hay que tener cuidado con que el n que vamos a utilizar sea par. Y pues un truco típico es que si el n no es par, entonces simplemente le sumo 1. Y pues uno siempre va a ganar un poquito más si le suma 1 en vez de quitarle 1. Bueno, entonces ahora esa es como la idea, implementar Simpson. Vamos a mirarlo. Creo que ya de hecho aquí está Simpson. Miremoslo. Aquí está Simpson. Entonces miren. Simpson obviamente la interfaz es muy parecida a las otras, ¿no? Es límite inferior, límite superior, cuántos intervalos y la función que quiero integrar. La misma cosa. Todas tienen como la misma interfaz. Entonces lo que estamos haciendo es preguntarle, oiga, yo tengo un n local que es igual a n. Si ese n no es par, le sumo 1. Corregimos pues ese pedacito. Yo empiezo a hacer la sumatoria. Tengo digamos, una sumatoria, tengo un resultado, mi resultado, que es lo que yo voy a retornar, va a empezar en función de A más función de B. O sea, básicamente estoy haciendo esto, función en el lado izquierdo más función en el lado derecho. Eso fue lo que yo ya guardé. Voy a hacer un X, voy a hacer una partición, que es SH, que es pues la longitud total sobre el N. Y voy a hacer estas dos sumas. Miren que tenemos dos sumatorias. Entonces vamos a hacer esta primera suma. Esta primera suma sería, pues literalmente empezamos desde i igual 1, hasta n local sobre 2 menos 1, hasta n local sobre 2 menos 1, de a 1 en 1, ¿listo? ¿Y qué vamos a evaluar? El x va a ser igual a, miren este índice, dice x de 2j, entonces va a ser el mínimo más 2 veces i por h, que teniendo en cuenta el ejemplo que preguntaron hace un rato, creo que fue Ariana y su grupo,
pues sería como irle sumando no de a h, sino de a h, de a 2h, porque vamos saltando de a 2 en 2. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo aquí, sumándole a 2h. Entonces yo calculo el x discretizado, este x discretizado, y a mi suma, que empezó en 0 acá, le voy sumando la función evaluada en ese x. Una vez termino de hacer esta sumatoria, ¿qué me dice la función? Súmele eso al resultado, pero multiplicado por 2. Entonces yo le sumo eso al resultado multiplicado por 2. Y ahora queda la siguiente suma. La siguiente suma es esta. Entonces hacemos lo mismo. Los límites irán desde 1 hasta n medios. Reseteo mi suma desde 1 hasta n medios. El x es 2j menos 1. X es igual al mínimo más 2 por i menos 1 por h. 2j menos 1. Le sumo eso a la suma. La función evaluada ahí se lo sumo a la suma. Y luego al resultado le sumo esa suma multiplicado por 4. Al resultado le sumo esa suma multiplicada por 4. Ya tengo este término, ya tengo este otro término, ya tengo este término, ya tengo este término. Y al final retornamos todo este resultado por h tercios. Retornamos todo el resultado por h tercios. Y ahí está implementado mi algoritmo de Simpson. Y pues uno espera que evidentemente el algoritmo de Simpson sea muchísimo, muchísimo mejor. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Simpson's Rule, aquí está. Los voy a poner en el repositorio. Mezclé dos cosas que no debería mezclar, pero listo. Y también se los voy a copiar al... Listo, ahí se los envié. El de Simpson. Entonces voy a compilarlo. Presten atención, voy a compilarlo. más Simpson. Lo ejecuto con 20 también. Y observen lo que nos da. La integral regular con n igual 20 nos da 1.97, no sé qué. Recordemos que nos tiene que dar 2. Con n igual a 40 nos da esto. Con Richardson nos da 1.99, no sé qué. Y miren que con Simpson superó a Richardson mezclado con el trapecio. Nos dio prácticamente 2 de una vez. 2.00000067, no sé qué. Nos dio muy bien. Por favor, ustedes ahora compílenlo, córranlo y confirmen que les está dando. Le hice un pequeño cambio para que sí lea la línea de comandos. Entonces con 20 me da esto. Y si le pongo 200. ¿Y cambió? No. Me falta cambiar este anuncio. Este es el problema de escribir. Esto es un código viejo, ¿no? Que estoy apenas actualizando. Si ven cómo es mejor uno escribir todo en términos de constantes o de variables, que uno pueda cambiar en un solo sitio y cambia todo, y no estar escribiendo 20, 40, así como tenía ese código anteriormente, que es un código que está pues mal diseñado. Vamos a ver si era así. Con 20 me dio esto y con 200, ahora sí. Mire que con 200 yo aumenté 10 veces el h, entonces me tuve que haber ganado más cifras decimales con trapecio. Entonces de 20 pasé a 200 y miren que me gané como 2 cifras decimales, el orden cuadrático. Con el Richardson me gané muchas más, porque el orden aumentó. Miren, teníamos aquí 4 nueves, ahora tenemos 8 nueves. Sí, ya está orden cuártico. Y miren que con Simpson pasé de tener hasta la quinta cifra decimal que está, vamos a bajar así directamente acá. Y miren que me gané el doble de una vez. Entonces me dio muy bien. O sea, Simpson sí es de orden mucho mayor, me da muchísimo mejor. Y pues tampoco es tan lento, ¿no? Pues si yo obviamente sigo acá aumentando, pues cada vez me va mejor. Obviamente si sigo aumentando, cada vez me va mejor. Pero llega un momento en el que sigo aumentando y ¿qué está pasando ahora? Empieza a fluctuar, ¿sí o no? Lo que ustedes decían, se empieza como a demorar más. No necesariamente me está dando mejor. Y la primera observación que ustedes tenían antes, ¿no? Que empieza a demorarse más tiempo, a consumir más recursos. Y miren que de hecho ahora los errores empezaron un poco a crecer. Antes esto que estaba mucho mejor, tenía como un 62 al final, ahora tiene 1048. Y así sucesivamente. Esperemos un momentico a que termine. Richardson integral, que antes era muy bueno, pues ha empezado a crecer de a poco. Si seguimos aumentando y seguimos aumentando, pues peor nos va a ir. Voy a volver a copiar el código corregido. Tanto chat. Listo, gracias por confirmar. Listo. Entonces,
Imagínense la potencia que será combinar Simpson con Richardson, ¿cierto? Eso debe ser una cosa impresionante. Debe dar muy bien. Ya en cuadraturas, cuando uno haga cuadraturas de Gauss no tiene sentido, ya la cuadratura le da prácticamente perfecto. La cuadratura sería lo que más le impresionaría a ustedes si la vieran implementada, porque aquí con 3 puntos, con 3, nos daría prácticamente perfecto. ¿Bien? Pero a ustedes les va a quedar como ejercicio implementar Richardson. Antes de terminar, pues yo lo que quiero es como contarles pues otros algoritmos y algunas librerías que se pueden usar para hacer estos cálculos integrales. Entonces, existen muchas más fórmulas, muchos más algoritmos para calcular estas integrales. Están estas fórmulas de Newton Cotes que son cerradas porque incluyen como los dos intervalos a la izquierda y a la derecha. Nosotros la que hemos visto hoy apenas fue pues esta, la de trapezoide. Está la Simpson de un tercio, que fue la que vimos ahorita. Uy, perdón, ¿qué le pasó? Simpson de un tercio, que fue la que vimos ahorita. Hay otras formulaciones, miren, con más puntos intermedios. Entonces, este es como el punto de la izquierda, ese es el punto de la derecha. Pero ahora tenemos dos puntos intermedios. Y miren que no es que mejore, ¿no? Demasiado el algoritmo, pero algunas veces es un poco más estable. Yo la verdad nunca lo he usado, no sé cuál sería como la ventaja. Pero está esta regla de Simpson de 3/8. Esta otra regla que entre más puntos intermedios pongan ustedes, pues obviamente van a tener mejor precisión. Entonces van ganando precisión, el costo es que les toca evaluar la función en más puntos. Y también va cambiando los pesos. Y hay otras que se le llaman las reglas abiertas, en donde digamos que no depende exactamente de los bordes solamente, sino como en puntos intermedios. Entonces está la regla del punto medio, que alguien la nombró, la regla del punto medio, la regla de 2 puntos de Newton Cotes, de 3 puntos. Bueno, de nuevo nosotros vamos mejorando nuestros ¿qué? Nuestros órdenes y pues ya depende del problema en particular que uno quiera utilizar, pues cuál va a usar. Una pregunta, antes de seguir, si ustedes tuvieran una tabla de datos, ¿sí? Una tabla de datos, ¿cuál de estas reglas serían las que sí podían aplicar y cuáles no? ¿Y por qué? Si tuvieran los datos, X vale esto y la función vale esto. Yo no tengo la función analíticamente. ¿Cuál de estas y cuál? A ver, vamos a pedirle ayuda a alguien. Juan Felipe Sánchez, está Profe, listo. Te tocó. De esas reglas, ¿cuáles crees que sí se podrían aplicar para calcular una integral, pero de datos discretos? mm, Entonces, piénsalo así. Cuando yo tengo datos discretos, así, yo tengo esta muestra, esta muestra, esta muestra, esta muestra. Yo no tengo puntos intermedios. ujú. Entonces, ¿cuál de todas estas reglas no requiere puntos intermedios? Pues la verdad no sé, profe, yo veo fracciones por todos lados. ¿Cierto? Pues mira, por ejemplo, si tú miras aquí, escucha como que alguien quería hablar. Mira, aquí el límite está entre x0 y x2, pero aquí hay un f1, o sea que si hay un punto intermedio. Aquí el límite está entre x0 y x3, pero hay ya cosas llamadas f1 y f2, o sea que si hay puntos intermedios. X0 y x4, y hay puntos intermedios. Aquí está entre x0 y x2, pero se evalúa un f1, o sea hay un punto intermedio, el x1. X0 y x3, se evalúa un f1 y f2. Entonces, míralo ahora sí, a ver cuál utiliza solamente los bordes. El trapecio, tal vez. El trapecio. Sí, señor, tienes toda la razón. La única que yo puedo aplicar cuando tengo datos discretos es el trapecio. ¿Sí? Esta que estoy colocando acá es la única que me sirve a mí para datos discretos. ¿Listos? Esta es la única. Porque yo no tengo puntos intermedios. Entonces no puedo hacer mucho ahí. Profe, yo tengo una duda. Dale. Digamos ahí ese último término que es como F' y tiene como argumento una E, ¿eso qué significan? Ah, bueno, listo, gracias. Mira, este término lo que quiere decir, esto es como el error. Nosotros habíamos escrito el error es de orden h al cuadrado. ¿Por qué es diferente a este 3? Porque este 3 es cuando hago yo solo un paso, pero cuando hago muchos pasos, entonces digamos que el orden disminuye, ¿listo? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir la segunda derivada. Y este bicho que está acá raro
ese chi, creo que ese es el nombre, eso es simplemente un número que está en el intervalo x0 a x1. Lo que pasa es que para estimar estos errores, uno lo que hace es hacer una expansión de Taylor, no sé qué, y al final uno lo que dice es, bueno, tiene que existir un chi, o como se escribe esta vaina, que pertenece al intervalo x0, x1, está dentro de ese intervalo, de tal manera que la segunda derivada que yo tengo ahí metida existe dentro de ese intervalo y bueno, se aplican ciertas condiciones que dependiendo de lo que uno esté tratando de demostrar, no sé si tendrá que en este caso ver con el teorema del valor intermedio o el teorema del valor medio. En todo caso, simplemente es un número que está ahí metido dentro del intervalo. Entonces, esto está asumiendo, por ejemplo, que tú, si vas a hacer una integral de una función entre un intervalo A y un intervalo B, pues lo mejor de eso es que la segunda derivada sea una cosa comportada, ¿cierto? Para que lo que domina este término sea el h, al cuadrado, al cubo, lo que sea, no sea la función. Pero si tú llegas a tener otra función que, por ejemplo, tuviera una asíntota en ese intervalo en donde bueno, un valor en donde esta segunda derivada divergiera, ¿listo? Si eso sucediera en ese punto, entonces vamos a tener problemas porque por muy pequeño que sea tu h, este otro valor que está multiplicando esa segunda derivada va a crecer demasiado. Entonces aquí estamos hablando de funciones que más o menos son bien comportadas dentro del intervalo. Y pues ese chi es un valor intermedio en este punto. ¿Listo? Ok, profe, Profe, gracias. una pregunta. De nada, Entre señora. ese orden del error, entre mayor sea es mejor o al revés. Entre mayor sea es mejor dependiendo de lo que estás colocando. Como h se supone que es un número pequeño, a ti lo que te sirve es que este orden sea lo más grande posible. ¿Por qué? Porque eso lo que quiere decir es que si tú coges tu h y lo transformas en el h que tenía sobre 10, entonces elévalo. Esto a la 5, te va a dar esta vaina a la 5, o sea que el error se convirtió en el error que tenías, que era h a la 5, pero sobre 10 a la 5, o sea, un error mucho menor. Entonces ganaste muchas décimas. Ok. Entonces es Bueno, así. Por eso uno busca que sea más grande cuando estamos hablando de lo que es pequeño acá. Y por eso es que, digamos, la otra forma de escribirlo sería como n a la menos 2. O sea, de todas maneras algo pequeño. Lo que no me servirá será que fuera como n al cuadrado, ¿sí o no? sí, Porque entre más n le pongo, más crece el error positivamente. Entonces, terrible, ¿cierto? sí. Listo. Gracias por esas preguntas. ¿Alguna otra Bueno, volviendo acá. eh, como les contaba, pues está la cuadratura de Gauss. Ustedes pueden ir a ver, pero por ejemplo, en la cuadratura de Gauss, si yo estoy haciendo la integral de esta funcioncita, esto es un polinomio que tienen acá. Esto sacaba ya de la página de Wikipedia. Si yo utilizo la ley del trapecio miren, o sea, aquí yo no estoy discretizando, sino me estoy parando solamente en el punto izquierdo y derecho. El trapecio lo que hace es hacer esta línea recta entre estos dos puntos, ¿sí? Que obviamente la curva real es esa curva azul. Obviamente la integral con el trapecio es horrible, usando eso. Si yo lo hago ¿con qué? Con otra aproximación, digamos, bueno, pues podemos hablar también de otra aproximación que sea con otros valores, ¿sí? Pero lo que quiero que ustedes vean es que si uno aplicara la cuadratura de Gauss de dos puntos apenas, a uno le sale, Gauss a uno al final le dice, mire, usted primero tiene que poner el problema entre -1 y 1. Eso es un escalamiento del intervalo de integración. Eso se puede hacer. Y él le dice, listo. Entonces ahora evalúela solamente. Usted ya tiene la función evaluada en la parte izquierda y la parte derecha. Eso es como una entrada. Evalúela en estos dos puntos. En -1 sobre raíz de 3 y en +1 sobre raíz de 3. Y solamente con esos dos puntos, la integral le va a dar x. En este caso da 2/3, utilizando lo que dice Gauss, el algoritmo de Gauss. ¿Sí? Y da exacto. Solamente con dos puntos da exacto. Entonces es un algoritmo que realmente es muy poderoso y es la base pues de algoritmos más elaborados incluso que utilizan adaptativo y cosas de ese estilo. La cuadratura de Gauss es realmente fuerte. No es difícil de implementar, no nos vamos a poner a implementarla. En algún momento lo pondré como una tarea. Eso creo que lo tengo implementado como un workshop. De pronto a usted le toca hacerlo. Realmente no es difícil. O sea, básicamente es el intervalo AB
convertirlo entre -1 y 1. Bueno. Y yo no me acuerdo si lo tengo en un workshop o lo tengo como en un examen. Eso hay que mirar. No me acuerdo realmente. Pero sí lo tengo para que simplemente, porque no es difícil. Y luego de estar entre -1 y 1, pues entonces evaluar la función en 4 puntos. En f en -1, pero ojo porque estas coordenadas son transformadas. F en -1 sobre raíz de 3 y así sucesivamente en esos 4 puntos. Y luego retornar el valor original. El valor original pues va a tener como un escalamiento, que es de esa transformación, respecto a lo que me dio ahí. Y listo, se acabó. Con eso uno calculó la integral utilizando Gauss. Y es muy impresionante. O sea, realmente es muy poderosa. Hay algoritmos, como les digo, más elaborados. Hay una librería numérica que se llama la GSL, que esta es una librería para C o C++, que hace todo lo que ustedes ven ahí a la izquierda. Números complejos, que eso también está incluido en C++, funciones especiales, bueno, álgebra lineal, cuadraturas, aquí está lo que estamos mirando en este momento, aproximaciones de Chebyshev, tenemos también interpolación, tenemos simulación también metida, transformadas, discretas estadísticas. Bueno, esta vaina hace demasiadas cosas, ¿sí? También hace root finding, por ejemplo, con algoritmos mucho más robustos, también hace ajustes no lineales. Bueno, esa función, digamos, esta librería no es tan fácil de usar en el sentido en que la interfaz a veces la gente no la entiende porque está dirigida hacia C, ni siquiera hacia C++. Pero uno poco a poco, a medida que utilizando C++ va entendiendo mejor. Allá, por ejemplo, tenemos una cosa para integración numérica. Esto es un ejemplo de código de lo que se utiliza allá. Entonces uno tiene que definir una función que recibe un X y recibe como un arreglo de parámetros. Entonces no voy a entrar en detalles porque no hemos visto arreglos. Uno tiene como que pedir una memoria para que el man pueda trabajar. Y pues realmente aquí está el resultado. Cuando uno le manda, digamos, en este ejemplo particular que es alfa por x sobre raíz de x, aunque esto no se está viendo, esperen, le cambio el color. La función que estamos integrando aquí es logaritmo. Este log es logaritmo natural de alfa x sobre raíz de x, esta integral la que se está realizando. Miren que el resultado pues da esto con nuestra librería. El resultado exacto es -4 y esto también nos da un estimado como del error y cosas de ese estilo. Entonces son librerías muy robustas que sirven en estos casos. Déjenme ver los límites de integración. Incluso, miren que el límite de integración está entre 0 y 1. Y esta vaina, cuando uno la evalúa en 0, pues va a tener problemas. Pero estos algoritmos tienen en cuenta ese tipo de cosas. Si nosotros hubiéramos hecho trapecio acá, inmediatamente nos va a dar nan, ¿cierto? Logaritmo de 0 dividido entre la raíz de 0. Entonces nos va a dar nan. Que a algunos de ustedes les salía nan. En cambio, este de acá solamente utilizó 8 intervalos y nos dio prácticamente perfecto. En Python, ustedes tienen del módulo integrate, pues tiene también ahí una función, pero yo no recuerdo exactamente en este momento el nombre. Vamos a buscarla rápida. PyIntegrate. Y aquí está quad. Sí, este era el nombre. Quad, entonces, es una función que nos permite a nosotros calcular la integral. Y por dentro, uno puede, bueno, hay digamos unas funciones específicas para cuadraturas de Gauss. Hay también con Romberg. Romberg se le llama a utilizar una cuadratura mezclada con Richardson. Hay cuadraturas de Gauss normales. Estas son de la función, digamos, en intervalos fijos. Hay este quad, es, digamos, la forma general. Es un algoritmo que utiliza como varios algoritmos internamente para hacer la mejor integral. Para integrales dobles y para integrales triples. Y, por ejemplo, si yo quiero integrar en Python, entonces llamo, esto es como el include, pero uno lo que hace es hacer unos imports, como ustedes hicieron para hacer el plotting. Llamo a la función. Aquí se está generando, se están utilizando funciones lambda también dentro de Python. Como pueden verlo acá, se está haciendo la integral de la función de Bessel 2.5 entre 0 y entre 4.5. Y también le retorno a uno un valor y le retorno a uno también un estimado del error, que es similar a lo que tenemos acá, ¿sí? Que nos retorna también un estimado del error, realmente. Entonces, pues es así de sencillo. Son funciones que son bastante potentes, bastante rápidas. Si nosotros miramos el manual, aquí nos dice, mire, lo que usted necesita es mandarme una función
mandarme el A y el B, mandarme argumentos en caso de que esta función requiera otros argumentos, y hay un montón de cosas extras. Y quiero ver, acá dice que él utiliza Quadpack, que por debajo eso es una cuadratura implementada en este caso en Fortran. Python en general es rápido si ustedes utilizan mucho SciPy y NumPy. Les estoy como contando para el futuro. Si ustedes en Python se ponen a hacer todo con force en listas, va a ser muy lento. Pero si ustedes utilizan, digamos, SciPy y NumPy, va a ser muy rápido, porque en el fondo lo utilizan son librerías optimizadas de Fortran, de C++ y de C. Entonces uno no puede, o sea, si uno llega y ve esos cursos de Python en donde solo le enseñan a hacer force con listas, está haciendo muy mal Python. Entonces va a ser un Python lento y le van a echar la culpa al pobre Python, pero Python eso ya está, pues digamos, es porque... Entonces, bueno, eso es para que ustedes vieran cómo se haría con librerías de C o C++ o con librerías de Python, ya en casos más especiales. Y pues a ustedes les va a quedar la tareita simplemente de implementar Simpson, que ya lo tienen ustedes, pero meterle Richardson a Simpson para ver cómo les da. Y hacer la grafiquita de los errores, la grafiquita que siempre hacemos. Aquí en la presentación pues hay varias integrales horribles para que ustedes, bueno, esta no es tan horrible, ¿no? Pero esta sí, para que ustedes las calculen con los diferentes métodos para que vean si les están funcionando sus implementaciones. Miren que esto también es para que ustedes practiquen cómo definir funciones raras. Por ejemplo, cómo definir esta función, ¿sí? Entonces, pues es también para que practiquen eso. Y vamos a hacer después algunos problemitas más aplicados, vamos a irlos viendo, en donde podamos como resolver problemas como este estilo. Observen, por ejemplo, que aquí, cuando uno hace una integral de una dinámica de un cuerpo cayendo bajo un amortiguamiento, uno tiene esta expresión de la velocidad. Entonces, la idea es convertir esto de una manera que yo pueda calcular las posiciones, o sea, yo tenga que integrar. Entonces, convertir esto como en una función lambda, en donde, por ejemplo, solamente cambia el tiempo, y entonces hacer la integral en función del tiempo para calcular la posición, digamos, en función del tiempo y cosas de ese estilo. Y entonces, pues, les queda ahí para que practiquen. Y listo, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Entonces nos vemos, feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Hasta Chao, luego, profe, profe, gracias. gracias. Gracias, profe. Con gusto, que estén muy bien.